Hola, muy buen día. En este video continuamos con las aplicaciones de los circuitos con diodos. En particular, miraremos los circuitos sujetadores. ¿Qué es un circuito sujetador? Es un circuito, obviamente, que tiene diodo, resistencia, pero también tiene un condensador. Como sabemos, los condensadores son elementos que almacenan energía, pero por la configuración que vamos a tener, el efecto de tener ese capacitor va a hacer que la señal que llega sea desplazada un nivel de C, es decir, que se le sume un voltaje, pero que mantenga la apariencia de la señal original. ¿Cómo se analiza esto? Tenemos una señal de este tipo, es una señal pulsante, pero que tiene parte negativa y parte positiva. Hay unas condiciones que vamos a guardar para hacer el análisis. En primer lugar, vamos a establecer que es un diodo ideal. Es decir, no vamos a considerar los 0.7 voltios. En segundo lugar, vamos a considerar que primero ingresa el voltaje que permite una polarización directa del diodo. Es decir, en este caso analizaremos primero para la entrada del pulso positivo. Consideraremos que el capacitor se carga de manera instantánea. En el momento que recibe el voltaje, a ese voltaje se carga ese capacitor. Muy bien. En este caso vamos a ver qué sucede aquí. Cuando tenemos un voltaje positivo, aquí tendremos más, menos, tenemos este pulso. Ese pulso quiere decir que aquí tengo B, un voltaje B. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tengo un voltaje B? Pues este voltaje hará que circule una corriente en este sentido y este diodo se va a cerrar porque él está polarizado directamente. ¿Listo? Él se va a cerrar, se va a volver un cortocircuito. En ese instante también mencionamos que este capacitor se carga y se carga instantáneamente. En ese sentido porque la corriente ingresa en esa dirección. ¿Cuál es el voltaje de carga de este condensador? Pues B, que es el voltaje que le está ingresando. Eso pasó cuando llegó el pulso positivo. ¿Qué pasa cuando ingresa el pulso negativo? Vamos a analizar. Cuando pasa el pulso negativo, que es en el siguiente espacio del periodo, acá vamos a tener menos, acá vamos a tener más. Y ahora recordemos que este capacitor se cargó, acá tiene una carga con valor B, ok, y aquí tenemos un valor B también. Ahora lo que vamos a tener es corriente fluyendo en este sentido. Muy bien, ahora tendremos que la corriente fluye en este sentido, por lo cual la polarización del diodo sería inversa y él se comportará como un circuito abierto. Y si él es un circuito abierto, es como si desapareciera de este esquema. En particular, esto es lo que vamos a tener. Miren que acá ya no aparece. ¿Qué voltajes vamos a tener ahora en esta malla? Miren que tengo B, que fue el voltaje con el que se cargó el capacitor, y también la señal de voltaje que está ingresando, que la voy a describir como si fuera una fuente de voltaje en ese sentido. ¿Ok? Bien, y esto vamos a descargarlo o vamos a enviarlo en esta dirección de esta corriente y va a caer en la resistencia. En particular va a caer, ingresa la corriente por este lado, o sea que aquí voy a tener más y aquí voy a tener menos. Sin embargo, la lectura del voltaje que yo estoy haciendo es de esta manera. En este punto voy a colocar el borne, por ejemplo, del osciloscopio o del multímetro, voy a colocar el borne negativo y aquí voy a colocar el borne positivo. Coloquemos aquí el osciloscopio. Bien, ahora vamos a ver cómo se verifica esta señal. Tenemos que esta sería nuestra señal original, que va desde B hasta menos B. Ahora, recordemos qué fue lo que sucedió. Cuando entró esta porción de señal, este diodo se comportó como un cortocircuito, por lo tanto a la salida tuve 0 voltios. Listo, y eso es lo que represento acá, 0 voltios. En el otro momento, cuando ingresa el otro pulso, el pulso negativo,
lo que yo voy a tener es lo que mencionábamos en el caso anterior, que este capacitor se había cargado en este sentido, ahora se va a descargar con ese voltaje, con esa polaridad, sumándola con el voltaje del pulso que está llegando. Por lo tanto, sumaría este valor B de acá más este valor B, que eso quiere decir que me llegan a la salida 2B, pero recordemos que esto lo estoy leyendo con este sentido, por lo tanto es menos 2B, y esos 2B es lo que voy a tener acá en la señal de salida. Acá tengo menos 2B. ¿Qué tuvimos aquí? Que la señal tiene la misma forma, la señal tiene el mismo tamaño, miren que de aquí hasta aquí, del pico a pico hay 2B, pero que se desplazó. ¿Por qué se desplazó? Por el efecto del capacitor. A esto se le conoce como un circuito sujetador. Acá podemos apreciarlo con mayor detalle y observamos que el tiempo de la señal pues tiene que conservar su mismo valor.